amigos, ¿cómo están? En esta ocasión quiero contarles por qué estoy loco por mi auto y toda la historia que tiene este coche. Desde el día que lo compré hace aproximadamente 2 años, le he hecho una cantidad de modificaciones enorme. Yo lo compré sin ninguna modificación y al día de hoy observen cómo se encuentra. Quiero contarles cómo es que lo he hecho, pero antes de eso, unas bonitas tomas para que lo aprecien a detalle. Que ya lo pudieron conocer en esas tomas, quiero que me acompañen a manejarlo, a contarles un poquito acerca de su historia y aprovechar para decirles que Locos por los Autos se estrena este lunes 7 de septiembre 9:50 de la noche solo por History Channel. Y también quiero que dejen aquí abajo en sus comentarios qué creen ustedes que Dani el Conde le haría a mi auto. Vamos ahora sí a manejarlo, acompáñenme. Mi auto. Quiero contarles que este coche lo compré hace aproximadamente 2 años y medio más o menos. El día que lo compré era un coche totalmente ordinario, era un coche que su color original es color negro y ha pasado por una cantidad de facetas enorme. Ha sido de muchísimos colores, incluyendo la primera vez que yo lo forré con mis propias manos. Es por eso que cosas de ese estilo han hecho que le tome un cariño impresionante. Con mis propias manos de un color estilo militar. Después pasó por una faceta en color negro con gris, verde, muchos colores que de verdad me gustaba muchísimo. Ese estilo le duró aproximadamente 8 meses, 9 meses y logramos colocarle el vinil que hasta la fecha quizá fue el más loco de este coche. Era un color verde camaleón cromo que cambiaba de colores, que se veía diferente del ángulo en el cual lo vieras. Era un color el cual me gustaba mucho. Desgraciadamente fue un color el cual se rayó muchísimo por ser color cromo. Llegó a ser un color que incluso en la calle terminaba molestando un poquito a los otros conductores, ya que el sol le reflejaba tanto que terminaba encandilando a los conductores de los demás coches. Entonces tuve que tomar la decisión de que dejara de ser un problema y buscamos el nuevo color, el cual hasta la fecha es el que tiene un color bastante atinado, color morado con detalles en color negro y los rines en color blanco, un color el cual le ha gustado muchísimo a la gente, llama mucho la atención, ha sido un color de verdad alucinante. Y no solamente le he hecho modificaciones al exterior, amigos, también le he hecho muchísimas modificaciones al interior, así como lo han sido los asientos.
Se tapizaron en alcántara con piel, se tapizaron con costura roja, se tapizó el cielo también en gamuza. Se le cambiaron los marcadores al clúster, los marcadores de libra, los marcadores del voltaje, los marcadores del aceite. Se le cambiaron muchísimas cosas al interior para que fuera un auto único, un auto a mi gusto. Todas estas modificaciones han hecho que le tome un cariño impresionante a este auto. Fue el auto de mis sueños hace muchos años y logré tenerlo, es por eso que le tengo un cariño tan especial. Después de hacerle modificaciones al exterior, que de verdad quedó bastante bonito en color morado, logramos llevarlo a otro nivel colocándole un alerón grandísimo, un alerón enorme que se ve bastante bien. Y no conformes con eso, decidí colocarle un difusor a la parte trasera, lo cual hace que también se vea bastante loco. De verdad no puedo con la emoción, he impresionado, les juro que esta fue la reacción natural. Vamos llegando a Exclusive, no nos esperamos, hace si acaso una hora Héctor me dijo que ya estaban empezando a trazar la fascia para medir dónde van a hacer los cortes exactamente. Colocamos unos estribos extras y muchísimas modificaciones, pero dejando de lado el tema estético exterior y el tema estético interior, vayamos a algo más allá. Si pueden darse cuenta, el coche tiene modificaciones también al motor. Escuchen esto. Al motor se le modificaron varias cosas, incluyendo la tubería. Se le colocaron headers y se le colocó una tubería directa hasta la parte trasera en 3 pulgadas. Es por eso que hace ese sonido, ese rugido impresionante que enamora, que el hecho de manejarlo haga una experiencia diferente. Y no solamente eso, se le modificó el motor con una reprogramación para que tuviera más caballos. Se le han aumentado aproximadamente hasta la fecha unos 80 caballos al puro motor, sin contar que acabo de comprar el Twin Turbo de este coche para colocárselo, para que aumente muchos caballos, para que sea un proyecto bastante loco aquí en mi canal. No obstante, con eso le colocamos el filtro de aire al motor también para que tuviera una mayor admisión de aire, para que sonara mejor y obviamente para que le aumentara en los caballos. Es por todo eso que este coche tiene un valor sentimental más allá de lo económico. Para mí es un coche al cual le tengo muchísimo cariño, tiene mucha historia para mí este coche y es por eso que jamás me voy a deshacer de él. Recordemos también que este coche fue uno de los primeros proyectos en mi canal, el cual muchísima gente lo reconoce en la calle, le tiene mucho aprecio también. Es un coche el cual tiene de verdad valores mucho más allá de lo económico. También este coche representa muchísimo para mí, ya que es un coche el cual compré cuando de verdad no tenía los ingresos quizá necesarios para hacerle tantas modificaciones. A lo largo del tiempo y a lo largo que he trabajado, he logrado hacerle modificaciones que ni siquiera yo creería que lograría, como por ejemplo el Twin Turbo. Eso es algo que nos va a volar la cabeza a todos cuando se le instale, cuando quede listo, cuando lo estemos por fin probando en las pistas, cuando estemos probándolo en el dyno y sabiendo cuántos caballos aumentó. Creo que eso es algo que va a valer muchísimo la pena. Tantas horas, tanto trabajo, tanto esfuerzo, se ha metido muchas horas de trabajo en este proyecto y es por eso que estoy loco por mi auto, amigos. Ustedes comenten por qué están locos por sus autos, qué creen que Dani el Conde le haría también a sus proyectos, y recuerden también no perderse a la serie Locos por los Autos el día lunes 7 de septiembre 9:50 de la noche, solo por History Channel, amigos. El Conde está de vuelta con mucha más locura. Este auto me voló la cabeza. Más proyectos. Me encanta. Más clientes satisfechos. ¡Tráelo! ¡Descúbrelo! Y mucha más pasión. Amo a estos autos. Locos por los Autos. Estreno lunes 7 de septiembre a las 9:50 de la noche. Solo por History. Pues llegamos al final de este video. Espero que les guste la historia que tiene este coche para mí, el valor sentimental enorme que tiene también para mí este coche. Más allá de lo económico, creo que siempre tenemos que tener
metas fijas con nuestros proyectos. Es un coche el cual he invertido muchas horas de mi vida para dejarlo a mi gusto, para dejarlo como siempre he querido tener un coche. Espero que ustedes también cumplan sus metas, que logren tener un coche el cual los vuelva locos. Bueno, dejamos aquí este video, esperemos que les guste mucho. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video.